Mi padre me cortó financieramente cuando me negué a obedecer a mi madrastra, en la boda de mi hermano. Me llamó una desgracia públicamente, y me abofeteó delante de 500 personas. No discutí, simplemente llamé discretamente a mi equipo para que recogieran todo el evento que mi empresa estaba organizando. Ellos nunca supieron que yo era el dueño. Soy Alex. Tengo 32 años, y en la boda de mi propio hermano. Mi padre me llamó una desgracia y me abofeteó en la cara, delante de 500 personas. Pero antes de contarte cómo ese único momento de humillación me llevó a desmantelar metódica y legalmente todo el evento, valorado en $500,000, mientras todos miraban en estado de shock. Déjame saber desde dónde estás viendo esto. En los comentarios de abajo, es algo extraño. ¿En qué se enfoca tu mente en un momento de absoluta y aplastante humillación? No fue el dolor agudo y punzante en mi mejilla, aunque ciertamente estaba allí. No fue el jadeo colectivo y audible que se extendió por el opulento salón de baile. Fue la mirada en los ojos de mi padre. Estaban vidriosos, y no solo por el whisky de primera calidad que había estado bebiendo toda la noche. Era un brillo más profundo, más feo, un resentimiento hirviente que había estado gestándose durante la mayor parte de una década, y que ahora burbujeaba hasta la superficie bajo el calor de las luces del salón. Se quedó allí, balanceándose sobre las puntas de los pies. Su costoso smoking de repente parecía un disfraz en un hombre muy enojado. «Eres una desgracia para esta familia», arrastró las palabras. Su voz peligrosamente alta, cortando el repentino y absoluto silencio. A su lado, como socia silenciosa en este asesinato de mi carácter, estaba mi madrastra, Vanessa. No tuvo que decir ni una palabra. Sus labios se curvaron en una pequeña y apretada sonrisa de puro y sin adulterar triunfo. Sus ojos, fríos y duros, se encontraron con los míos y transmitieron un mensaje simple y brutal. Esto es lo que obtienes. Esto es lo que te mereces. 500 pares de ojos estaban fijos en mí. No eran mis amigos, eran los clientes y competidores de mi padre. Los amigos de la alta sociedad de la obscenamente rica familia de mi nueva cuñada. Y un puñado de parientes lejanos que apenas reconocía, todos observando cómo se ventilaban los trapos sucios de la familia para su entretenimiento. Yo era el espectáculo de la noche, la oveja negra finalmente esquilada públicamente para que todos la vieran, por una fracción de segundo. El niño herido de 15 años que aún vivía en algún lugar dentro de mí quiso gritar, arremeter, defenderse, derrumbarse y llorar. Pero años de ser el saco de boxeo familiar designado habían forjado un tipo diferente de armadura. La regla número 1 era simple. Nunca los dejes verte sangrar. Así que no lo hice. Enderecé mi espalda. Sostuve la mirada furiosa de mi padre sin pestañear. Miré el rostro engreído de Vanessa, manteniendo su mirada hasta que ella, la vencedora, fue la primera en apartar la vista. Luego, sin una sola palabra, les di la espalda y salí del salón de baile. Mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas, pero mis pasos eran medidos y firmes. Caminé por un largo y frío pasillo de mármol. El murmullo confuso de la fiesta se desvanecía lentamente detrás de mí. Encontré un rincón tranquilo, fuera de la vista, y apoyé mi hombro contra la fría piedra. Cerré los ojos e intenté forzar el aire a mis pulmones. Mis manos temblaban incontrolablemente. Fue entonces cuando lo vi. Un joven apenas salido de su adolescencia, vistiendo el impecable uniforme negro del personal del evento. Estaba ajustando cuidadosamente un enorme arreglo floral, asegurándose de que cada pétalo fuera perfecto, en el bolsillo del pecho de su chaqueta a medida. Había un pequeño y elegantemente bordado logotipo, un cisne estilizado con las palabras Perfect Day Planning, cosidas en hilo plateado debajo, y así. Una ola de algo frío, claro y poderoso me invadió, extinguiendo la rabia ardiente e indefensa. Fue un momento de asombrosa y escalofriante claridad. Esto no era un plan que yo hubiera hecho, no estaba premeditado, era una oportunidad entregada por el propio destino, era una respuesta. Saqué mi teléfono, mis dedos, que habían estado temblando momentos antes. Ahora estaban perfectamente firmes. Desplacé mis contactos hasta un nombre en el que confiaba con mi vida y mi sustento. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. Su voz, profesional y alerta. «Kate», dije. Mi propia voz era baja, uniforme y desprovista de toda emoción. «Soy yo. Ejecuta la cláusula de contingencia. Artículo 11, sección B, ambiente hostil. Ciérralo todo, ahora». Para entender por qué hice esa llamada, por qué pude dar esa orden sin un momento de vacilación, tienes que entender que la bofetada en la boda no fue una chispa. Fue un incendio forestal que había estado ardiendo bajo tierra durante 17 años. Y esa bofetada fue solo el momento en que finalmente rompió la superficie. La guerra contra mí comenzó cuando tenía 15 años. Comenzó el día en que mi padre, Richard,
Trajo a Vanessa a casa, solo un año después de que mi madre perdiera su brutal lucha de 2 años contra el cáncer. Mi madre, Clara, no era solo una persona en nuestra casa, era la casa misma. Era el olor a pan recién horneado en un domingo por la mañana, el sonido de la risa resonando por los pasillos, las pinturas vibrantes y coloridas que creaba colgando en cada pared. Su presencia estaba en el mismo aire que respirábamos. Una semana después de que Vanessa se mudara, con sus muebles elegantes y minimalistas y sus ojos fríos y evaluadores, ese aire comenzó a enrarecerse. La casa empezó a sentirse como un hotel, y nosotros éramos solo huéspedes. La purga fue sistemática. Comenzó con las pequeñas cosas, la taza de café favorita de mi madre desapareciendo, sus guantes de jardinería gastados desvaneciéndose del porche trasero. Luego escaló. Una tarde, al regresar de la escuela, encontré 2 grandes cajas de cartón junto a la acera, con la basura. Se me encogió el corazón. Sabía, incluso antes de mirar dentro, lo que encontraría. Entre periódicos viejos y correo basura, estaban los álbumes de fotos de mi madre. Toda su vida, toda nuestra vida con ella, documentada en fotografías de colores desvanecidos. Ahora relegadas a la basura, saqué uno, el cuero desgastado familiar, frío contra mi piel. Allí estaba ella, en nuestras últimas vacaciones familiares, con los brazos alrededor de una versión mucho más joven y feliz de mi padre. Sonreía. Pero se le veía el cansancio en los ojos. Recordaba ese día. Recordaba lo mucho que se esforzó por estar alegre para mí y para mi hermano menor, Ethan. Cargué la pesada caja de nuevo a la casa. Vanessa estaba en la sala de estar, dirigiendo a 2 obreros que colgaban una enorme y estéril pieza de arte abstracto, todo ángulos agudos y violentos trazos de negro y rojo, en la pared donde antes colgaba un cálido retrato de mi madre bañado por el sol. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi voz temblaba con una rabia que era demasiado joven para saber cómo manejar. Señalé la caja. Vanessa se giró, con una sonrisa perfectamente plácida en su rostro que nunca, jamás, le llegaba a los ojos. Oh, ese viejo desorden. Necesitamos deshacernos de cosas. Alex, crear un espacio fresco y moderno. Esto se trata de avanzar. Esto no es desorden, dije. Mi voz se elevó y se quebró. Esta es mi madre. Mi padre entró entonces, atraído por el ruido. Vio la caja en mis manos, las lágrimas en mis ojos, la mandíbula desafiante de Vanessa. Suspiró. Un sonido largo y cansado de un hombre que ya había elegido su bando. Alex, dijo, evitando mis ojos, Vanessa tiene razón. Es hora de que sigamos adelante. No es saludable aferrarse al pasado. Esa fue la primera vez que me rompió el corazón. Ethan, que solo tenía 12 años y estaba desesperado por la estabilidad y el afecto que mi padre en duelo no podía brindarle, vio a Vanessa como un salvavidas. Se aferró a ella, absorbiendo los elogios y regalos que ella le prodigaba. El niño dorado en su nuevo orden mundial. No parecía ver las eliminaciones, o quizás simplemente eligió no verlas. La ruptura final e irreparable ocurrió cuando llegó el momento de ir a la universidad. Había trabajado muchísimo en el instituto. Me aceptaron en una gran universidad estatal con un programa de negocios de primer nivel. Era el sueño que mi madre y yo habíamos trazado juntos en incontables conversaciones nocturnas. Teníamos fondos para la universidad desde que éramos bebés. No estaba preocupado. Era un tonto. Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Estaba sentado en el estudio de mi padre, una habitación que ya no reconocía. Vanessa la había redecorado con madera oscura y cuero negro, haciéndola parecer un mausoleo. «Papá», comencé, tratando de sonar despreocupado. «El primer pago de la matrícula vence a fin de mes». Ni siquiera levantó la vista del informe del mercado de valores que estaba leyendo. «Tienes 18 años, Alex. Eres un hombre. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo. Un poco de trabajo duro nunca le hizo daño a nadie». Me quedé sin palabras. Simplemente no podía articularlas. ¿Pero qué hay del fondo universitario? El fondo de mamá. Finalmente, bajó el periódico y me miró. Su expresión fría y distante. Ese dinero fue reasignado. Tuvimos algunos gastos familiares significativos. Una semana después, vi exactamente lo que significaban los gastos familiares significativos. Estacionado en la entrada, reluciente bajo el sol de la tarde, había un Mustang convertible rojo fuego, completamente nuevo. Era un regalo anticipado de graduación de preparatoria para Ethan. Su camino estaba trazado, una educación en la Ivy League, totalmente financiada, un apartamento de lujo cerca del campus, y este símbolo de su favor, mi fondo universitario. El dinero que mi madre había ahorrado cuidadosamente para mi futuro. Se había convertido en el pago inicial del nuevo juguete de mi hermano, cuando intenté hablar del concepto de herencia, o al menos de una división justa de los bienes de mi madre.
Vanessa se rió. Me dijo que mi madre había dejado atrás importantes deudas médicas que habían anulado cualquier herencia. Era una mentira, pero fue la que mi padre eligió creer. Eso fue todo. Las líneas no solo estaban trazadas, estaban grabadas en piedra, sin IOCient. Estaba el niño dorado, y estaba el incómodo recordatorio de una vida anterior. ¿Yo? Así que me valí por mí mismo. Contraté todos los préstamos estudiantiles que pude, y trabajé. Dios, ¿cómo trabajé? Conseguí un trabajo como camarero en una cafetería 24 horas. El olor a grasa se me pegaba mucho después de que terminara mi turno a las 2 de la madrugada. Conseguí otro trabajo reponiendo estantes en una tienda de comestibles. Mi alarma sonaba a las 5 de la mañana para poder terminar antes de mi primera clase, y en las horas intermedias. Hacía trabajos de diseño gráfico freelance en línea, creando logotipos por $5 la hora, hasta que me ardían los ojos. Mi vida era un borrón de agotamiento. Café barato y ramen instantáneo. Mi compañero de piso, Tyler, un estudiante de ingeniería flaco y brillante que parecía funcionar con puro optimismo, fue mi único testigo. Él fue quien me vio caer en la cama, completamente vestido, demasiado cansado incluso para quitarme los zapatos. También fue mi primer creyente. Nos sentábamos en nuestro desordenado dormitorio del tamaño de una caja de zapatos y yo hablaba, divagando sobre mi loca idea de iniciar una empresa de planificación de eventos. No son solo fiestas, hombre, le decía, dibujando la logística en una grasienta caja de pizza. Es una ciencia. Es gestión de la cadena de suministro. Es prevención de crisis, es psicología. Se trata de crear una experiencia impecable e inolvidable a partir del caos absoluto. Es un negocio real. Tyler simplemente asentía. Sus ojos brillaban con un interés genuino. Amigo, dijo una noche. Hablas de esto como yo hablo de la física cuántica. Tienes que hacerlo. Se convirtió en mi primer socio, mi confidente, todo mi sistema de apoyo. Mi segundo creyente llegó en la forma del profesor Alistair Winters. Él impartía mi clase de estrategia empresarial de último año. Era un tipo aterradoramente inteligente y sin rodeos que había construido y vendido 2 empresas tecnológicas multimillonarias antes de decidir que enseñar era más divertido. Era implacable en sus críticas, pero era justo. Mi proyecto final para su clase era un plan de negocios de 100 páginas, meticulosamente detallado. Para una empresa de eventos boutique que había llamado Elite Events, me llamó a su oficina una semana después de que lo entregué. La habitación olía a libros viejos, cuero y dinero. Alex, dijo, lanzando mi trabajo sobre su escritorio, estaba cubierto de tinta roja. Esto es más que una buena calificación. Es un plan de negocios viable y escalable, pero más que eso, dijo, inclinándose hacia adelante y fijándome con su intensa mirada. Tienes algo que la mayoría de los estudiantes de la escuela de negocios carecen. Tienes agallas. Tienes el hambre de alguien que ha tenido que luchar por cada migaja. El talento es común. Las agallas son raras. Eso es lo que construye imperios. Justo allí, delante de mí, descolgó el teléfono, llamó a 2 de sus antiguos contactos de negocios, un CEO local y el director de una importante organización benéfica. Voy a enviarte a un joven, dijo por teléfono. Se llama Alex, contrátalo para tu próximo evento. Confía en mí. Colgó y me miró. No me hagas quedar como un tonto, chico. Me había dado mi comienzo. Había validado mi sueño cuando mi propio padre lo trataba como una fantasía infantil. Mi exnovia, Sofía, fue otra víctima de mi ambición. Era inteligente, divertida y hermosa, y merecía más que un novio que estaba constantemente exhausto, estresado por el dinero y casado con su trabajo. No puedo más con esto, Alex, me dijo una noche, con los ojos llenos de una triste resignación. Te quiero, pero estoy cansada de ocupar el segundo lugar después de un plan de negocios. Ni siquiera pude discutir. Tenía razón. Su partida fue solo otro precio que tuve que pagar por la vida que intentaba construir. La ruptura final y completa con mi familia ocurrió ese día de Acción de Gracias. Tenía 22 años, a solo unos meses de la graduación. Había conducido las 6 horas de regreso a casa en mi Honda averiado y ruidoso, aferrándome a alguna tonta esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. No lo fueron. En la mesa de la cena, rodeado de familiares, mi tío James, el hermano de mi padre, me preguntó cuáles eran mis planes después de la graduación. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Vanessa intervino. Su voz goteaba con descendencia almibarada. Oh, Alex está comenzando su pequeño negocio de fiestas. ¿No es eso simplemente pintoresco, Ethan? Ahora un estudiante de segundo año engreído en su escuela de la Ivy League. Se rió. Sí, hermano. ¿Vas a hacer animales con globos en las fiestas de cumpleaños de los niños? La mesa rió. Sentí el rubor de la vergüenza subir por mi cuello. Miré a mi padre. Una súplica silenciosa y desesperada en mis ojos. Di algo, defiéndeme, por favor.
Él solo miró atentamente el pavo que estaba cortando, como si contuviera los secretos del universo. Su silencio fue un rugido, fue un respaldo a su burla. Al menos estoy construyendo algo por mí mismo, dije entre dientes. Mi voz tensa. No me lo están dando todo en bandeja de plata. La indirecta dio en el blanco. La cara de Ethan se puso roja. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. Sus ojos brillaron con ira. «Basta, Alex», advirtió. Su voz baja y peligrosa. «No te atrevas a venir a mi casa e insultar a tu hermano. No arruines estas vacaciones para todos. Mi casa, nuestra casa». Las palabras quedaron en el aire. Un veredicto final. Lentamente, puse mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Mi silla raspó ruidosamente el pulido suelo de madera. ¿Sabes qué? Tienes razón. Miré alrededor de la mesa, a las caras de mi familia. Mi abuela, Eleanor, parecía dolida y triste, pero no dijo nada. Mi tío James de repente estaba fascinado por el patrón de su plato. El resto eran simplemente espectadores incómodos. No arruinaré tus vacaciones. Salí de esa casa, subí a mi coche y conduje las 6 horas de regreso a mi pequeño apartamento. El eco de sus risas resonaba en mis oídos mientras veía la silueta de la casa de mi familia desaparecer por el espejo retrovisor. Hice un voto silencioso y solemne. Construiría una vida tan exitosa, tan sólida y tan completamente mía que nunca podrían tocarla. Nunca podrían mancharla. Y nunca, jamás, me harían sentir que no era nada. Nunca les pediría una sola cosa. Y nunca miraría atrás. No lo sabía entonces. Pero estaba cerrando esa puerta durante 7 largos, difíciles y transformadores años. Los siguientes 7 años fueron un trabajo arduo, pero fue un trabajo justo. Era mío. Vertí cada gramo de mi energía, cada dólar que gané, cada momento de vigilia en Elite Events. Tyler, mi compañero de cuarto de la universidad, cumplió su creencia en mí. Cobró algunos bonos de ahorro que su abuelo le había dejado y se convirtió en mi primer socio oficial, durante 2 años. Mi pequeño apartamento fue nuestra sede mundial. La sala de estar era nuestra sala de juntas. La mesa de la cocina nuestro centro de conferencias. Nos impulsaban el café barato y un deseo ardiente de demostrar que todos estaban equivocados. Lenta y minuciosamente. Comenzó a funcionar. Los 2 pequeños trabajos corporativos que el profesor Winters me había conseguido salieron sin problemas. El boca a boca comenzó a extenderse. No éramos los más baratos, pero éramos los mejores. Éramos obsesivos con los detalles. Estábamos tranquilos en una crisis. Manejábamos cada evento como si fuera el nuestro. Finalmente, nos mudamos a una pequeña oficina sin ventanas a la que llamamos la caja de zapatos. 1 año después, nos mudamos a una oficina real con ventanas y una recepcionista. Contraté a Kate, una mujer perspicaz y ferozmente leal con experiencia militar. Como nuestra gerente de operaciones era imperturbable, se convirtió en mi mano derecha, la persona que manejaba la intrincada maquinaria del negocio para que yo pudiera concentrarme en el crecimiento y la estrategia. Y crecimos. Comenzamos a conseguir clientes más grandes, lanzamientos de productos de grandes empresas tecnológicas, galas benéficas de la alta sociedad que recaudaban millones, y bodas elaboradas para la élite de la ciudad. Ya no era el niño con el pequeño negocio de fiestas. Era un actor importante. Una de mis estrategias clave de crecimiento era la adquisición selectiva. No solo quería crecer orgánicamente, quería absorber a la competencia, aproximadamente 1 año antes de la boda de Ethan. Una compañía en particular entró en mi radar, Perfect Day Planning. Eran un jugador de nivel medio, conocidos por subcotizar el mercado en precio. Su reputación era irregular. A menudo prometían demasiado y cumplían poco, pero tenían una enorme lista de clientes. Convoqué a una reunión con Kate y Tyler. «Este es el plan», dije, señalando una proyección en la pared que detallaba las finanzas de Perfect Day. «Están al límite de su capacidad y su flujo de caja es un desastre. Le voy a hacer a su dueño una oferta que no podrá rechazar. Adquirimos la compañía y obtenemos toda su cartera de negocios. Luego, pasaremos los próximos 18 meses elevando su servicio, absorbiendo a su mejor personal y, lentamente, transfiriendo a sus clientes al estándar de Elite Event. Por ahora, mantendremos el nombre de la marca Perfect Day activo como subsidiaria, para gestionar la transición sin asustar a sus clientes existentes». Kate asintió. Su expresión era analítica. «Es agresivo, pero es inteligente. Destruimos a la competencia desde adentro hacia afuera». Tyler sonrió. «Me encanta, es un caballo de Troya». El trato se cerró discretamente 1 mes después. Elite Events se convirtió en la empresa matriz silenciosa de Perfect Day Planning. Fue una jugada estratégica y calculada. No tenía idea de que este caballo de Troya un día sería llevado al centro del campo de batalla de mi propia familia.
La vida no era todo trabajo. En medio de la construcción de mi imperio, me reencontré con Jessica. Habíamos sido amigos en la escuela secundaria y ella se había mudado recientemente a la ciudad para trabajar como una exitosa arquitecta. Era una bocanada de aire fresco. Era brillante, divertida y entendía la ambición. Veía las cicatrices que mi familia me había dejado. Pero no me trataba como una víctima. Me trataba como una superviviente. Se convirtió en mi pareja, mi confidente, mi paz, mi familia elegida. Nos comprometimos en el aniversario del día en que había fundado Light Events. Y entonces, después de 7 años de absoluto e ininterrumpido silencio, llegó a mi oficina el sobre grueso de color crema. Estaba dirigido con la caligrafía perfecta y curvilínea de Vanessa, una invitación a la boda de Ethan y Olivia Ashford. Los Ashford eran prácticamente de la realeza local, dinero antiguo con un vasto imperio manufacturero. Esto no era solo una boda, era una fusión de dinastías. Dentro, en una tarjeta más pequeña y separada, había una nota manuscrita con la caligrafía familiar y ligeramente descuidada de Ethan. Alex, decía, sé que ha pasado mucho tiempo, demasiado. Las cosas se complicaron. Echo de menos a mi hermano. Significaría el mundo para mí que estuvieras en mi gran día. Arreglemos esto. Me quedé mirando la nota. Una risa amarga me subió por la garganta. 7 años. Ni una sola llamada telefónica, ni un mensaje de texto, ni una tarjeta de Navidad. Y ahora esto. Arreglemos esto. Como si fuera un grifo con fugas. Jessica leyó la nota por encima de mi hombro. Estuvo en silencio por un largo momento. ¿Qué piensas?, preguntó finalmente. Creo que esto tiene las huellas de Vanessa por todas partes, dije, lanzando la invitación a mi escritorio. Los Ashford se preocupan por la imagen familiar. No pueden tener al hermano del novio desaparecido. Queda mal. Esto no es una rama de olivo. Es una jugada de relaciones públicas. O tal vez, dijo suavemente, su mano buscando la mía, es una oportunidad para que obtengas lo que siempre has querido. ¿Qué es eso? Cierre, dijo. No para ellos, para ti. Ir allí. Verlos por quienes son y cerrar ese capítulo para siempre, en tus propios términos. Sus palabras me llegaron. La parte racional de mi cerebro sabía que era una trampa, pero una pequeña y tonta parte de mí, la parte que aún recordaba jugar a la pelota con mi hermano en el patio trasero, quería creerlo. Por intuición. Investigué un poco. Llamé a un contacto en el lugar preferido de los Ashford, el ridículamente exclusivo Oak Haven Country Club. ¿Quién se encarga de la planificación de eventos para la boda de los Ashford? Pregunté casualmente. Una compañía llamada Perfect Day Planning, dijo. Un nuevo socio para nosotros, pero vinieron muy recomendados por la madre del novio. El mundo pareció ralentizarse por un segundo. La ironía era tan densa, tan perfecta, era casi poética. Mi caballo de Troya. Decidí tantear el terreno. Llamé a Ethan. Hola, hermano, dije, forzando una calidez que no sentía en mi voz. Recibí la invitación. Felicidades, escucha, sé que es a última hora, pero mi compañía, Light Events, tiene una relación fantástica con Oak Haven. Probablemente podría ahorrarte una fortuna. Quizás incluso conseguirte algunas mejoras importantes. Invitación mía, un regalo de boda. Hubo una pausa nerviosa en su extremo. Oh, wow. Gracias. Alex, eso es muy generoso. Pero, ya lo tenemos todo listo. Sonaba como si estuviera leyendo un guión. Vanessa ha estado trabajando con esta pequeña gran compañía, Perfect Day Planning. Ella lo tiene todo bajo control. Ha estado trabajando en ello durante meses. Ya sabes cómo es ella. Oh, sé cómo es ella, pensé. Está bien, no hay problema, dije, mi voz suave como el cristal. Nos vemos allí. Colgué el teléfono y miré a Jessica. Voy a ir. ¿Estás seguro?, preguntó, su ceño fruncido de preocupación. Tengo que ir, dije. Miré la invitación, las palabras vacías de Ethan. Pensé en el cierre. Pensé en la tenue y parpadeante esperanza de reconciliación. Y luego pensé en Perfect Day Planning, mi arma secreta y silenciosa ya dentro de sus muros. Esto no era solo una boda, era un tablero de ajedrez. Y acababan de invitar sin saberlo a su oponente al juego, sin tener idea de que él ya poseía todas las piezas. Fui a mi armario y saqué mi mejor traje. Una pieza de armadura hecha a medida en gris carbón oscuro. Iba a caminar al corazón de su mundo perfecto. No como la oveja negra, sino como el lobo que nunca verían venir. El Oak Haven Country Club era menos un edificio y más una declaración. Era un extenso testamento al dinero antiguo.
enclavado en 100 acres de colinas increíblemente verdes y bien cuidadas, mientras entregaba las llaves de mi coche al ballet. Pude ver las huellas de mi compañía por todas partes, los arcos florales elegantes y discretos que enmarcaban la entrada, las impecables carpas blancas en el césped, el flujo ininterrumpido de invitados guiados por un personal que se movía con gracia tranquila y eficiente. Era una producción de Elite Events en todo, excepto en el nombre, funcionando con los sistemas y estándares que yo había diseñado personalmente. Jessica me apretó la mano mientras subíamos los grandes escalones de piedra. «Respira hondo», susurró. «Estoy bien», dije. Una mentira que sabía a ceniza en mi boca. Mi pulso era un ritmo frenético y nervioso contra mis costillas. Todo esto se sentía como entrar en una jaula con un león, armado solo con la tonta esperanza de que recordara que alguna vez fuimos cachorros juntos. El salón de baile era una obra maestra de opulencia. El techo se elevaba a 2 pisos, y enormes ventanales de piso a techo enmarcaban un atardecer perfecto sobre las colinas ondulantes. Miles de rosas blancas, hortensias y peonías parecían flotar en el aire, suspendidas en elaborados arreglos. Por un segundo fugaz, una oleada de orgullo puro e inmaculado me invadió. Yo hice esto. Mi equipo hizo esto. Este mundo de belleza impecable era algo que había construido de la nada. Ethan me vio al otro lado de la sala y, para mi sorpresa, su rostro se iluminó con una sonrisa amplia y aparentemente genuina. Corrió hacia mí, dejando a una Olivia confundida detrás, y me envolvió en un sólido abrazo que me golpeó la espalda. «Alex, viniste. Hombre, es tan bueno verte». Por un estúpido y esperanzador momento, me permití creerlo. Tal vez Jessica tenía razón. Tal vez la nota era real. Tal vez este podría ser un nuevo comienzo. Entonces, como una sombra, Vanessa se materializó a su lado. Su sonrisa era una obra de arte, perfectamente formada, pero completamente desprovista de calidez. «Ethan, cariño», arrulló, su voz como miel con arsénico. «Los padres de Olivia están aquí. Simplemente tienes que ir a saludarlos». Enganchó su brazo al de él, sus ojos examinando mi traje con una evaluación fría y despectiva, sin otra mirada hacia mí. Lo apartó entre la multitud. La burbuja de esperanza estalló, dejando un sentimiento enfermo y familiar en su lugar. Encontrar nuestra mesa fue un ejercicio de humillación calculada. Una sonriente anfitriona nos condujo en un largo recorrido más allá de las mesas principales de la familia, todas agrupadas cerca del frente. Pasamos por las mesas de los invitados de primera fila, las llenas de risas y joyas caras. Seguimos caminando, pasando por las mesas de socios comerciales y amigos de segunda categoría. Nuestro viaje terminó en la esquina más lejana y oscura del vasto salón de baile. Una mesa pequeña y solitaria, metida entre una puerta de servicio de cocina que traqueteaba y un enorme altavoz de lavanda que ya me hacía vibrar los dientes. Una pequeña y discreta tarjeta en la mesa simplemente decía: «Alex y acompañante». Nuestros compañeros de mesa eran una colección de fantasmas del desván familiar. Había una tía abuela, Muriel, que olía ligeramente a naftalina y se tapaba la oreja cada vez que hablábamos. Había un primo tercero, Randy, cuya fama se debía a una breve y desastrosa aparición en un programa de telerrealidad hace una década. Ya arrastraba las palabras. Esto no era una mesa. Era un corral de retención. Éramos los parientes que invitas por una sensación de lúgubre obligación, los que sientas en Siberia esperando que sean invisibles. Al otro lado de la sala, tenía una vista clara del escenario principal, la pista de baile y la mesa principal. Era como ver una película de una vida en la que yo no estaba. Mi padre, Richard, estaba en su corte, riendo a carcajadas de algo que decía el alcalde. Vanessa se pavoneaba, aceptando una corriente de cumplidos sobre el impecable evento que ella había organizado tan brillantemente. Ethan y su hermosa prometida, Olivia, parecían el rey y la reina del baile de graduación. Intenté llamar la atención de mi tío James. Me vio y por un segundo una mirada de dolorosa disculpa cruzó su rostro. Luego, tan rápidamente como apareció, se fue. Me dio un breve, casi imperceptible, asentimiento antes de volver su atención por completo a su compañera de cena, interesándose intensamente en su historia sobre un viaje reciente a la Toscana. Unos minutos después, vi a mi abuela Eleanor escaneando la sala. Frunció el ceño. Sus ojos finalmente se posaron en mí, y sonrió, comenzando a levantar una mano para llamarme. Pero Vanessa, que parecía tener ojos en la nuca,
Se inclinó y le susurró algo al oído. Vi cómo la sonrisa de mi abuela vacilaba y se desvanecía. Se hundió en su silla, sus hombros caídos, y no volvió a mirarme en mi dirección. Fue una clase magistral de crueldad social. No me habían prohibido venir. Eso hubiera sido demasiado obvio, demasiado burdo. En cambio, me habían invitado a su mundo y, con la precisión de un cirujano, me habían extirpado de él mientras yo estaba sentado allí mismo. Me habían expuesto como el marginado, el fracaso, una exhibición viviente de lo que sucede cuando desafías a la familia. Jessica, bendita sea su alma, era un caballo de Troya de gracia y fuerza, gritaba cumplido sobre el sombrero de la tía abuela Muriel. Escuchaba con fingido interés las divagaciones y autoengrandecedoras historias del primo Randy, pero podía sentir la ira protectora que irradiaba de ella en oleadas. Cada pocos minutos, me miraba a los ojos. Su expresión era una pregunta silenciosa. «Podemos irnos ahora mismo. Solo di la palabra». Pero yo estaba paralizado. Irse se sentía como rendirse. Quedarse se sentía como tortura. La cena fue servida. La comida era, por supuesto, impecable. El servicio, impecable. Mi equipo, el equipo de Perfect Day, se estaba desempeñando con la precisión impecable de un ballet, y con cada plato perfectamente presentado, con cada vaso vacío rellenado como por arte de magia. El nudo en mi estómago se apretaba. Cada éxito, cada testimonio de los estándares que yo había construido, se sentía como otra vuelta de tuerca, mientras se retiraban los platos de la cena para el postre. Mis ojos se desviaron hacia una familia en una mesa cercana. El padre, un hombre de la edad de mi padre, se inclinó para contar un chiste. Sus 2 hijos adultos, ambos de mi edad y la de Ethan, estallaron en carcajadas. La madre los observaba, con una sonrisa cariñosa y exasperada en su rostro, mientras golpeaba juguetonamente el brazo de su marido. Era tan simple, tan normal, todo lo que yo nunca había tenido, y la vista de eso, la pura felicidad mundana, rompió algo en mí. Una ola de profunda y asfixiante tristeza me invadió. Un dolor profundo por la camaradería fácil. La aceptación incondicional, el simple sentimiento de pertenencia que nunca, jamás, conocería con mi propio padre y hermano. Esto fue un error. Un terrible, autodestructivo error. Me incliné hacia Jessica. Mi voz un susurro bajo. ¿Sabes qué? Escapemos después de que corten la tarta, sin despedidas. Una expresión de inmenso alivio invadió su rostro. Lo que quieras, Alex. Vámonos. Una decisión, un plan. Fue una liberación. Simplemente desapareceríamos, sin dramas, sin confrontaciones. Les daría lo único que no podían quitarme: mi ausencia, mi silencio. Y fue precisamente entonces cuando lo vi abriéndose paso decididamente entre las mesas, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Mi padre, Richard. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y algo mucho más feo. Ya no se reía. Era un hombre con una misión. El ojo de la tormenta finalmente me había encontrado, y ahora no había escape. Richard se detuvo justo frente a nuestra mesa, plantando los pies ampliamente como para prepararse. Se balanceó ligeramente. El animado murmullo en las mesas circundantes comenzó a flaquear, y luego a morir a medida que la gente percibía el cambio en la atmósfera. Una burbuja de tenso silencio se expandió desde nuestra esquina de la sala. Ignoró deliberadamente a Jessica, sus ojos inyectados en sangre, entrecerrados con un enfoque malicioso, fijos directamente en mí. Bueno, arrastró las palabras. Su voz se escuchaba fácilmente en el creciente silencio. Miren lo que tenemos aquí. Si no es el hijo pródigo, honrándonos con su presencia. Permanecí sentado, mis manos descansando tranquilamente sobre la mesa, mi postura deliberadamente relajada. «Hola, papá», dije, mi voz uniforme y baja. «No». «Hola, papá». «Yo», escupió, señalándome con un dedo grueso. «Tú no tienes derecho». «¿Qué haces siquiera aquí? ¿Realmente creíste que una patética nota manuscrita de tu hermano borraría 7 años de falta de respeto?» No respondí. Simplemente mantuve su mirada, mi silencio, mi negativa a involucrarme en su drama de borracho. Pareció avivar su furia más que cualquier argumento. Le negaba la pelea que tan claramente anhelaba. «Te di todo», continuó, su voz subiendo, atrayendo ahora la atención de mesas más lejanas. «Te di un nombre, un techo sobre tu cabeza, una educación. ¿Y qué hiciste? Me lo tiraste todo a la cara. Abandonaste a tu familia. ¿Para qué? Para ir a jugar con tu pequeño negocio de fiestas». Vanessa había llegado, un espectro silencioso deslizándose a su lado. Colocó una delicada mano en su brazo.
Un retrato perfecto de preocupación conyugal para beneficio de la audiencia. Richard. Cariño. No. Murmuró. Su voz apenas lo suficientemente alta para ser escuchada. Él no vale la pena. La gente está mirando. Fue una actuación magistral, haciéndola parecer la pacificadora razonable mientras simultáneamente validaba su ira y le recordaba a su público, ¡que miren!, rugió, quitándose su mano de encima. Que todos vean qué desagradecido y arrogante desgraciado es. 7 años, ni una sola llamada telefónica, y luego tienes la audacia de aparecer aquí con tu elegante traje, probablemente alquilado, tratando de fingir que sigues siendo parte de esta familia. Mi traje no es alquilado, papá. Dije, mi voz peligrosamente tranquila, interrumpiendo su diatriba. Vanessa soltó una risa corta y aguda. Oh, por favor, Alex, no seas ridículo, como si tu pequeña compañía pudiera permitirse un traje de Savile Row. Richard, él solo está aquí para montar un espectáculo. Está celoso, siempre ha estado celoso del éxito de Ethan. Está tratando de arruinar el gran día de su hermano. Eso fue todo. Esa fue la última e imperdonable mentira. La acusación de que yo, el que había sido sistemáticamente marginado, económicamente cortado, públicamente ridiculizado y emocionalmente abandonado, era el que intentaba arruinar las cosas. No soy yo quien está montando un espectáculo aquí, dije. Mis ojos fijos en los de mi padre. Algo dentro de él. Algún último hilo de civismo. Se rompió. La máscara del exitoso hombre de negocios cayó, revelando la pura y fea rabia de un matón al que se le había negado su poder. Eres una desgracia para esta familia, gruñó, inclinándose tan cerca que pude oler el whisky agrio en su aliento, y luego echó hacia atrás su mano y me abofeteó con fuerza en la cara. El sonido fue como un latigazo en el cavernoso salón de baile. Fue agudo, feo e innegable. Un jadeo colectivo. Un sonido de 500 personas conteniendo la respiración a la vez. Se extendió por la sala, mi cabeza se giró por la fuerza del golpe, mi mejilla explotando con un dolor ardiente y punzante. Por un largo y suspendido momento, hubo un silencio absoluto y ensordecedor. El cuarteto de cuerda, que había estado tocando una suave melodía, titubeó y luego se detuvo por completo. Todos los ojos en la sala estaban sobre mí, sobre mi padre, sobre el feo cuadro que presentábamos. El escozor físico no fue nada. Fue el escozor simbólico lo que me destrozó. En ese único y violento acto público, mi padre había confirmado todo lo que siempre había temido. Yo no valía nada para él. Yo no era nada. El último y tonto destello de esperanza que había traído conmigo a esta sala. La idea de un cierre. De una comprensión adulta final. Se extinguió. Se acabó. Todo. Lentamente. Deliberadamente. Giré mi cabeza para enfrentarlo. Miré a los ojos del hombre que se suponía era mi protector, mi campeón, y sentí un vacío profundo y escalofriante. No había amor allí. No había dolor. No había simplemente nada. Miré a Vanessa, a su rostro engreído y triunfante, el rostro de una vencedora, y miré a Ethan, que estaba a unos metros de distancia, paralizado. Su expresión no era de horror por su hermano o de ira hacia su padre. Era una expresión de puro y aterrorizado bochorno. Esto está ocurriendo en mi boda, delante de toda esta gente importante. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté lentamente. Jessica se puso de pie al instante, su mano buscando la mía. Sus dedos eran un salvavidas cálido y firme en un mundo repentinamente frío y hostil. No les dije ni una palabra a ninguno de ellos. No lo necesitaba. Les di una última mirada larga, una mirada que decía, «Os veo tal como sois». Luego, me di la vuelta. Mientras empezaba a marcharme, la voz de mi padre, gruesa por la victoria ebria, me gritó a la espalda, «Así es, vete, huye como siempre haces, cobarde». Pero esta vez no estaba huyendo de nada, estaba caminando hacia algo. Caminé por ese largo pasillo de mármol. Mi mejilla pulsaba, pero mi mente estaba extrañamente tranquila. Me detuve en la alcoba, respiré hondo y lo volví a ver. El joven empleado con el uniforme de Perfect Day Planning, aún haciendo diligentemente su trabajo, y en ese instante, todo se unió. La adquisición estratégica del negocio, la cláusula de entorno de trabajo hostil, inquebrantable, que mis abogados insistieron en incluir en cada contrato con el cliente, todo el equipo de profesionales altamente capacitados en ese salón de baile que, en última instancia, trabajaban para mí. No era un plan preestablecido, era un arma que, sin saberlo, había forjado para mí mismo, y mi padre me acababa de dar la razón perfecta para usarla. Saqué mi teléfono y llamé a Kate. «Kate», dije, mi voz baja, uniforme y dura como los diamantes.
Soy yo. Ejecuta la cláusula de contingencia. Artículo 11, sección B. Entorno de trabajo hostil. Ciérralo todo ahora. Hubo medio segundo de silencio atónito al otro lado. Alex, dijo Kate, su voz aguda con preocupación profesional. ¿Estás seguro? Es un evento para 500 personas. El cliente es Richard. Las repercusiones financieras y de reputación podrían ser... Kate, la interrumpí. Mi voz bajando aún más. El agente del cliente, mi padre, acaba de agredir físicamente al dueño de esta compañía a mí en medio de la sala del evento. El ambiente es hostil. El contrato es nulo. Ciérralo. Entendido, Alex, dijo ella, su voz cambiando instantáneamente, volviéndose todo negocio. Estamos en ello. Comenzando los protocolos de cierre ahora. Colgué y volví a la entrada arqueada del salón de baile. Fundiéndome en las sombras, Jessica estaba a mi lado, con su mano agarrando la mía, sus ojos muy abiertos con una mezcla de shock y feroz orgullo. Por un minuto, no pasó nada. Luego, la música clásica de los altavoces no solo se desvaneció, sino que se cortó con un chirrido electrónico abrupto y discordante. Un momento después, la iluminación cálida, dorada y romántica que bañaba la sala se apagó, sumiendo el salón en el resplandor áspero y poco halagador de las luces fluorescentes estándar del edificio. Un murmullo confuso y ansioso se extendió entre la multitud. Entonces, mi equipo comenzó a moverse. No era el caos, era una sinfonía de eficiencia implacable. El coordinador principal, un hombre llamado David, a quien yo mismo había entrenado, habló con calma por su auricular. Un equipo de 4 miembros del personal se dirigió a la mesa principal y comenzó a desarmar metódicamente los elaborados arreglos florales, colocando las miles de dólares en flores cuidadosamente en cajas de transporte. Otro equipo comenzó a enrollar la pista de baile blanca instalada a medida con movimientos rápidos y practicados. Los camareros comenzaron a cubrir las botellas de licor de primera con lonas negras y a cerrar con llave los gabinetes. El pastel de bodas de 5 pies de altura fue cuidadosamente llevado hacia la salida de servicio. Los invitados estaban de pie ahora, sus rostros una mezcla de confusión, alarma y curiosidad morbosa. Vanessa, con el rostro como una máscara de pálida furia. Finalmente divisó a Kate dirigiendo la operación cerca del escenario principal. Se abalanzó, su costoso vestido arrastrándose detrás de ella. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, chilló, su voz lo suficientemente estridente como para cortar el cristal. Detén esto ahora mismo. Te haré perder tu trabajo. Personalmente me aseguraré de que tu patética pequeña compañía quede en bancarrota y en la lista negra de esta ciudad. Kate, siempre profesional. Simplemente se volvió para enfrentarla, su expresión tranquila e ilegible. Señora, según los términos de su contrato, hemos terminado nuestros servicios por la noche debido a un ambiente de trabajo hostil e inseguro. Si tiene una queja, tendrá que presentarla directamente al propietario de la empresa. Entonces tráigalo aquí, gritó Vanessa, su voz quebrada por la histeria. Quiero ver al hombre que dirige esta broma de empresa. Quiero verlo ahora mismo. Esa fue mi señal. Salí de las sombras y caminé tranquilamente por la sala medio desmantelada. Los invitados restantes se volvieron para ver cómo se desarrollaba el nuevo drama. Me detuve a unos metros de Vanessa, mi rostro ilegible. ¿Querías verme?, dije. El color abandonó su rostro, su mandíbula se relajó, me miró, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Querías una boda perfecta para tu niño de oro, dije. Mi voz se escuchaba fácilmente en la cavernosa y luminosa sala. Querías impresionar a todos tus amigos ricos, así que contrataste a los mejores. Felicidades, Vanessa, lo hiciste. Dejé que eso se quedara en el aire por un momento. La empresa que contrataste es una subsidiaria de Elite Events, y Elite Events es mía. Dirigí mi mirada hacia mi padre y Ethan, que habían venido a ponerse a su lado. Sus rostros eran máscaras idénticas de asombro y incredulidad. Te llevaste la memoria de mi madre, dije, mi voz firme y clara. Cada palabra, una piedra cuidadosamente colocada. Te llevaste mi fondo universitario. Te llevaste mi lugar en esta familia, esta noche. Intentaste llevarte mi dignidad. Ahí termina todo. Metí la mano en el bolsillo interior de mi traje y saqué una sola y pesada tarjeta de presentación. Pertenecía a mi abogada corporativa, una mujer conocida por su estilo de litigio implacable. Se la tendí a mi padre. Su mano temblaba al tomarla. Por cualquier daño que consideréis que se os debe, dije, mi voz fría como el hielo. Enviad la factura a ella. Ella se pondrá en contacto con vosotros con respecto a mis propias reclamaciones por agresión y difamación. Y con eso, les di la espalda a los restos humeantes de su fiesta perfecta.
Tomé la mano de Jessica y, juntos, salimos de aquel salón de baile, dejándolos de pie en medio de la evidencia de su propia destrucción. No miramos atrás. Los sonidos de los gritos incoherentes de Vanessa y los gritos confusos de los invitados se desvanecieron detrás de nosotros, reemplazados por el zumbido tranquilo y potente del motor de mi coche mientras nos alejábamos en la noche. No era el sonido de un escape, era el sonido de la liberación. El viaje de 1 hora a casa estuvo envuelto en un espeso y profundo silencio. Jessica no me presionó para hablar. No hizo ni una sola pregunta. Simplemente se acercó y me tomó la mano. Su toque era un ancla sólida y reconfortante en el torbellino de lo que acababa de suceder. Mi teléfono, que arrojé en el asiento del pasajero, comenzó a vibrar incesantemente. Era una vibración frenética y furiosa que parecía llenar el pequeño espacio del coche. Vibración. Un mensaje de texto de Richard. Una serie de maldiciones incoherentes y amenazas de ruina financiera. Vibración. Una llamada perdida de un número desconocido que sabía que era de uno de los aliados de Vanessa. Vibración. Un mensaje de texto de Ethan. Las palabras brillando con autocompasión en la pantalla oscura. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Arruinaste mi boda. Vibración. 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 Un coro implacable de su ira, su shock, su absoluta incredulidad de que el saco de boxeo familiar finalmente había contraatacado. Lo dejé vibrar. El sonido era una molestia distante, como una mosca zumbando al otro lado de una gruesa ventana de cristal. Cuando finalmente entramos en el tranquilo santuario de mi apartamento, cogí el teléfono, miré la pantalla llena de sus nombres, una galería de mis verdugos, y mantuve pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscureció. Coloqué el rectángulo negro inerte sobre la encimera de granito. Estaba eligiendo el silencio. Estaba eligiendo la paz. Jessica se acercó por detrás y me rodeó con los brazos por la cintura, apoyando su cabeza en mi espalda. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. Las sencillas palabras, pronunciadas con una sinceridad tan feroz. Casi me rompieron. Me di la vuelta y simplemente la abracé, hundiendo mi rostro en su cabello, finalmente soltando el aliento que sentía que había estado conteniendo durante 17 años. Los días siguientes fueron la calma antes de la tormenta legal. La historia de la boda que no fue se extendió por su privilegiado círculo social como un incendio forestal. Vanessa, predecible como siempre, lanzó una campaña de desprestigio de tierra quemada. Ella y su séquito de amigos adinerados inundaron Yelp, Google y cada foro de bodas con reseñas mordaces de una estrella para Perfect Day Planning. Las reseñas estaban llenas de mentiras, acusándonos de ser poco profesionales, de abandonar sin causa, de arruinar el día más importante de su hijo. Luego vino la andanada oficial. Un paquete grueso e intimidante llegó a mi oficina por mensajería. Era de un bufete de abogados muy caro que no reconocía. Dentro había una carta llena de jerga legal, pero el mensaje era brutalmente simple. Richard y Vanessa me estaban demandando a mí, a Elite Events y a Perfect Day Planning. No solo estaban demandando por incumplimiento de contrato, estaban lanzando todo contra la pared para ver qué se pegaba. Angustia emocional intencional, difamación, calumnia, daño a la reputación e interferencia con un evento familiar privado. Richard había contratado a su amigo de golf, un abogado implacable conocido por sus tácticas agresivas y de intimidación en los tribunales. Este era su manual de juego: aplastar a la oposición con una fuerza abrumadora y enterrarlos en honorarios legales. Todavía pensaban que yo era ese chico asustado y sin un céntimo al que podían intimidar hasta la sumisión. Leí todo el documento. Luego lo escaneé con calma y lo envié por correo electrónico a mi propia abogada, una mujer llamada Cassandra. Cassandra no era un bulldog, era un tiburón. Era la mejor litigante corporativa de la ciudad y sus honorarios eran una de las mejores inversiones que jamás había hecho. La había contratado hacía años, después de que un socio comercial intentara estafarme, y ella había desmantelado su caso con precisión quirúrgica. Su respuesta llegó unas horas después. Era un correo electrónico corto y seguro. Alex, he revisado su reclamo. Es una obra de ficción, legalmente infundado y profesionalmente vergonzoso. Déjame encargarme de esto. No los contactes, no respondas a nada. Envíame cualquier comunicación adicional, me pondré en contacto. Pasó una semana en la que me volqué en mi trabajo, tratando de ignorar el nudo de ansiedad en mi estómago. Entonces me llamó Cassandra. Buenas noticias, dijo, y pude escuchar la sombría satisfacción en su voz. Envié un paquete propio al abogado contrario esta mañana. Contenía 3 elementos. Primero, una copia de alta definición y con sello de tiempo de las imágenes de seguridad del salón de baile del Oak Haven Country Club, que muestra muy claramente a su padre iniciando una confrontación verbal y luego agrediéndolo físicamente. Segundo,
Una copia del contrato completamente ejecutado con el artículo 11, sección B, la cláusula de ambiente de trabajo hostil e inseguro, resaltada en amarillo. Tercero, un archivador que contenía declaraciones juradas de 3 de sus empleados que presenciaron la agresión, junto con una colección de las reseñas difamatorias y coordinadas en línea publicadas por su madrastra y sus amigos. ¿Y? Pregunté, mi corazón martilleando contra mis costillas. Y, dijo ella, incluí un borrador de nuestra contrademanda por agresión y agresión con lesiones, difamación e interferencia tortuosa con el negocio. Les informé cortésmente que si su demanda frívola no era retirada en un plazo de 24 horas, presentaríamos nuestra contrademanda y también solicitaríamos la revelación completa de sus registros financieros y comunicaciones. Su abogado, el Bulldog, me llamó hace una hora. Prácticamente se tropezó al informarme que sus clientes estaban retirando su demanda con efecto inmediato. El alivio fue tan profundo, tan abrumador. Fue una sensación física, como si un peso masivo que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba encima se hubiera levantado de mi pecho. Me senté en la silla de mi oficina y simplemente respiré. Se acabó. La amenaza había desaparecido. Sin embargo, las consecuencias personales apenas comenzaban. Unos días después de que la demanda desapareciera, recibí una llamada de un número desconocido. Casi la ignoré. Pero algo me hizo contestar. Alex. La voz era vacilante, teñida de una vergüenza que nunca antes le había oído. Era mi tío James. ¿Qué quieres, James? Pregunté. Mi voz plana, desprovista de emoción, se quedó en silencio por un largo y doloroso momento. Yo quería disculparme, dijo. Su voz se quebró. Estuve allí esa noche. Alex, vi lo que hizo. He visto lo que te han estado haciendo durante años. Y nunca dije una palabra. Simplemente me senté allí en esa mesa y estudié mi copa de vino como si contuviera los secretos del universo. He sido un cobarde. Un maldito cobarde. Verte defenderte. Verte negarte a ser su víctima por más tiempo. Me hizo darme cuenta de lo cobarde que he sido durante tanto tiempo. Lo siento muchísimo. Fue la primera disculpa real que había recibido de un miembro de esa familia. No curó mágicamente 17 años de heridas, pero fue un comienzo. Fue una grieta en el muro de silencio y complicidad al que me había enfrentado toda mi vida. Pero la consecuencia más inesperada fue profesional. La historia se hizo pública, no solo la versión unilateral e histérica de Vanessa, sino la historia real. Varios de los CEO y líderes comunitarios de alto perfil que habían sido invitados a la boda habían visto todo el desarrollo. Habían visto la agresión no provocada. Habían visto la increíble y tranquila profesionalidad de mi equipo durante el cierre. No estaban horrorizados por mis acciones. Estaban impresionados. El teléfono de mi oficina no paraba de sonar. Señor Alex, dijo una voz al otro lado. Reconocí el nombre. El CEO de una importante empresa tecnológica. Estuve en la boda de los Ashford. Tengo que ser honesto, nunca había visto una operación ejecutada con tanta precisión bajo ese tipo de presión. La forma en que su equipo manejó ese cierre sin perder la calma me demostró que puede manejar cualquier crisis. Estoy organizando nuestra reunión anual de accionistas y el lanzamiento de un producto el próximo trimestre. Quiero que Elite Events lo dirija. Nadie más. Llegaron más llamadas. La campaña de tierra quemada de Vanessa para arruinar mi reputación había fracasado de la manera más espectacular posible. Se había convertido en la mayor publicidad posible para la competencia e integridad de Elite Events que jamás hubiera podido soñar. Resultó que en el mundo de alto riesgo de los eventos corporativos, los clientes no querían un planificador que se doblegara bajo presión. Querían al tipo que pudiera desmantelar de forma tranquila y legal una fiesta de $500,000 después de ser golpeado en la cara por su propio padre. Querían al tipo que no se rompería. 6 meses después de la boda, la ciudad se descongeló de un largo invierno y todo se sentía nuevo. El aire era fresco, los árboles brotaban y mi vida, por primera vez, se sentía como propia. El IT Events estaba en auge. Habíamos conseguido 3 de nuestros mayores contratos hasta la fecha. Todos directamente resultantes de la debacle de la boda. Mi reputación en la industria no solo se había salvado, se había forjado en el fuego, más fuerte que nunca. Pero el cambio más significativo no estaba en mi cuenta bancaria o en el portafolio de mi empresa. Estaba en el espacio tranquilo dentro de mi propia cabeza. El constante zumbido de bajo grado de ira y resentimiento que había sido la banda sonora de mi vida durante tanto tiempo se había desvanecido. En su lugar, había una tranquila y sólida sensación de paz. Ya no esperaba el próximo ataque, el próximo insulto. Ya no era un soldado en una guerra que no quería librar. Era libre.
Las nuevas conexiones que estaba forjando eran reales y nutritivas, construidas sobre una base de respeto, no de obligación. Mi abuela, Eleanor, se convirtió en una parte preciada de mi vida. Un mes después de la boda, tras una larga y llorosa conversación con el tío James, había empacado 2 grandes maletas, llamado un taxi y había salido de la casa de mi padre para siempre. Le dijo que no podía y no viviría bajo el mismo techo que un hombre que trataría a su propia sangre con tanta crueldad. La ayudé a mudarse a un hermoso apartamento soleado en una encantadora comunidad de personas mayores con vistas a un parque. Fue mi honor y mi privilegio cubrir todos los gastos. Establecimos una nueva tradición: la cena de los domingos. Cada semana. Nos sentábamos en su nuevo salón y ella sacaba los viejos álbumes de fotos que había rescatado en secreto de la purga de Vanessa años atrás. Me contaba historias sobre mi madre, Clara, llenando los huecos que el dolor y el tiempo habían creado. Ella estaba tan orgullosa de tu sentido para los negocios, incluso cuando eras pequeño, me dijo la abuela una tarde, su dedo trazando una imagen de una mujer sonriente y vibrante que apenas recordaba. Tu madre tenía una pequeña herencia de sus propios padres, ya sabes, no una fortuna, pero algo que había reservado para ti y Ethan. Quería que ambos tuvieran una red de seguridad. Suspiró. Después de que ella falleció, Vanessa convenció a tu padre de que todo debería ser absorbido por sus fondos familiares para cubrir sus deudas médicas. Fue una mentira. Por supuesto, el seguro cubrió casi todo. Simplemente se lo llevaron. No se trataba del dinero. Se trataba del principio. Otra pieza de mi historia. El legado de mi madre que habían intentado borrar. El tío James empezó a venir a esas cenas de domingo. Era un hombre cambiado. La bravuconería se había ido, reemplazada por una tranquila reflexión. Intentaba, a su manera torpe, expiar. Él y yo estábamos construyendo algo nuevo, una relación tentativa pero genuina basada en la honestidad y un deseo compartido de sanar. Lentamente nos estábamos convirtiendo en la familia que siempre debimos ser. Mi familia elegida estaba prosperando. Tyler y su esposa tuvieron una niña, Lily, y fui nombrado el padrino. Sostener a esa pequeña e indefensa niña en mis brazos fue un sentimiento de amor profundo y protector que nunca había conocido. Kate, mi roca, había sido nombrada socia plena de la firma, su nombre ahora en la puerta junto al mío y al de Tyler. Y luego estaba Jessica, mi roca, mi ancla, mi hogar. Ella había sido la luz constante e inquebrantable en los momentos más oscuros. Me había visto en mi peor momento, cubierto de barro y suciedad por el drama de mi familia, y nunca me había mirado con otra cosa que no fuera amor y orgullo feroz. Una hermosa tarde de primavera. Caminábamos por un parque no muy lejos de mi apartamento. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, pintando el cielo en tonos anaranjados y morados. Me detuve bajo las ramas extendidas de un antiguo roble. Jessica, comencé. Mi voz de repente se espesó con una emoción que me tomó por sorpresa. Entraste en mi vida cuando era una tormenta. Nunca intentaste arreglarme. Simplemente me tomaste de la mano y esperaste a que la lluvia se detuviera. Eres la parte más tranquila y hermosa de mi mundo. Me arrodillé sobre el suave césped. Saqué el sencillo y elegante anillo de diamantes que había llevado en mi bolsillo durante un mes. Y le pedí que fuera mi esposa. Su alegre y lloroso sí fuese el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Una promesa de un futuro que yo había construido, no uno que simplemente había sobrevivido. Justo cuando sentía que la puerta de mi pasado estaba finalmente bien cerrada y con llave, apareció un mensaje de texto en mi teléfono de un número desconocido. Soy Ethan. ¿Podemos hablar, por favor? Necesito verte. Mi primer instinto fue bloquear el número. Simplemente eliminarlo y seguir adelante. Pero Jessica, con su infinita gracia, me puso una mano en el brazo. Quizás deberías escucharlo, dijo suavemente. Para que no haya más, ¿qué pasaría si? Para que puedas cerrar la puerta por completo. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral y anónima en el centro de la ciudad. Él ya estaba allí cuando llegué, encorvado sobre una mesa en la esquina. Parecía desinflado. La ropa cara y a medida había desaparecido, reemplazada por una polo genérica y mal ajustada. La confianza y el aire de superioridad que siempre lo habían definido se habían esfumado, reemplazados por una energía nerviosa y agitada. Parecía un extraño. Me senté y no perdió el tiempo en formalidades. Pero las palabras que brotaron de su boca no eran palabras de disculpa o remordimiento, eran armas. «Arruinaste mi vida, Alex», dijo.
Su voz un siseo bajo y amargo. No me miraba a los ojos. La familia de Olivia canceló la boda al día siguiente. Su padre dijo que no podía tener a su hija asociada con una familia de tanto escándalo público y violencia. También rescindió la cómoda oferta de trabajo que me había dado en su firma de inversión. No tengo nada, lo perdí todo. Todo por tu culpa y tu pequeño truco egoísta. Escuché su diatriba y algo extraño sucedió. No sentí la familiar oleada de ira. No sentí la necesidad de defenderme. Solo sentí una profunda y cansada lástima. Era un hombre de 30 años que todavía no podía ver más allá de la punta de su propia nariz. Todavía no lo entendía. Nunca lo haría. Yo no te hice esto, Ethan, dije. Mi voz tranquila y firme. Yo no arruiné tu vida. La que creías tener. Era una fantasía. Estaba construida sobre su dinero, su aprobación y la buena opinión de la familia de Olivia. Era un castillo de naipes desde el principio. Yo no lo derribé. Solo me negué a ser enterrado bajo él cuando inevitablemente cayera. Finalmente me miró, sus ojos muy abiertos con una especie de desesperada y pueril desconcierto. Pero éramos hermanos. ¿Lo éramos? Pregunté. La pregunta flotando en el aire entre nosotros, pesada y triste. Cuando tiraban los recuerdos de mamá a la basura. ¿Éramos hermanos entonces, cuando cancelaron mi fondo universitario para que pudieras conducir un coche deportivo nuevo? ¿Éramos hermanos entonces, cuando papá me abofeteó delante de 500 personas y tú simplemente te quedaste ahí, preocupado por lo que pensarían los padres de tu prometida? ¿Éramos realmente hermanos entonces? Ethan no tuvo respuesta, solo miró fijamente su ahora fría taza de café. Un rubor de vergüenza finalmente coloreaba sus mejillas. Tu problema, continué, inclinándome hacia adelante, mi voz suavizándose ligeramente. Es que has pasado toda tu vida como su niño de oro. Nunca has tenido que defender nada, así que caíste en todo lo que te ofrecieron. Dependiste de ellos para tu dinero, tu carrera, toda tu identidad, y ahora que todo se ha ido, me culpas a mí porque es más fácil que culparlos a ellos, y ciertamente es más fácil que culparte a ti mismo. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté para irme. Sinceramente espero que descubras cómo valerte por ti mismo. Yo tuve que hacerlo, es jodidamente difícil, pero vale la pena. Esa fue la última vez que hablé con mi hermano. Mientras salía de aquella cafetería, hacia la luz brillante y clara de la tarde, sentí que la última cadena que me unía a esa vieja vida finalmente se rompía. No solo era libre de su control, era libre de la necesidad de su disculpa, su comprensión o su aprobación. Finalmente estaba completamente solo, y se sentía como respirar por primera vez. Esa noche, mientras Jessica y yo comenzábamos a esbozar los planes para nuestra propia boda, un evento pequeño e íntimo con buena comida, risas genuinas y solo las personas que realmente amábamos. Me di cuenta de la profunda verdad. Durante años, había lamentado la pérdida de una familia, pero me había equivocado. No había perdido una familia. Había escapado de una prisión, y ahora, por fin, era libre de construir un hogar. La celebración no se llevó a cabo en un gran y cavernoso salón de baile o en un extenso y exclusivo club campestre. Fue una cena simple y hermosa, celebrada en el acogedor y soleado comedor del nuevo apartamento de mi abuela. La ocasión era su 75º cumpleaños. La lista de invitados era pequeña y cada persona presente era familia. No necesariamente de sangre, sino por elección. Estábamos mi esposa Jessica y yo, su mano descansando cómodamente en la mía, su presencia una calidez constante y reconfortante a mi lado. Estaba mi abuela Eleanor sentada a la cabecera de la mesa. Sus ojos brillaban con un ingenio y una vida que habían sido suprimidos durante demasiado tiempo. El tío James estaba allí contando una historia genuinamente divertida sobre un viaje de pesca de su juventud, y mi abuela se reía tanto que tenía que secarse las lágrimas de los ojos. Mi mejor amigo y socio Tyler estaba allí con su esposa. Su bebé Lily gorgoteaba felizmente en su silla alta, ocasionalmente golpeando una cuchara en la mesa para añadir a la conversación. Y mi otra socia, Kate, estaba allí levantando una copa de champán para brindar por mi abuela. Su presencia era un símbolo tranquilo y sólido de la familia profesional leal e inquebrantable que había tenido la suerte de construir. No se habló del pasado, ni se mencionó a Richard, ni a Vanessa, ni a Ethan. Sus nombres parecían reliquias de una civilización diferente, de otra vida. No tenían cabida en esta mesa. Hablamos del primer diente de Lily, de un nuevo e innovador edificio que Jessica estaba diseñando, de los ambiciosos planes de mi abuela para unirse a un club de bridge competitivo. Hablamos de la hora,
Hablamos del futuro. Más tarde esa noche, mientras la fiesta terminaba, Jessica y yo nos paramos en el pequeño balcón del apartamento, contemplando el brillante tapiz de luces de la ciudad. El aire era fresco y nítido, trayendo los sonidos distantes y reconfortantes de la ciudad. ¿Eres feliz, Alex?, preguntó ella suavemente, con la cabeza apoyada en mi hombro. Sí. Pensé en la pregunta durante un largo momento. Pensé en el niño de 15 años que tuvo que rescatar los recuerdos de su madre de un cubo de basura. Pensé en el joven de 18 años que trabajó hasta la extenuación, impulsado por la cafeína y el rencor, para pagar una educación que su padre le negó. Pensé en el hombre que se sintió humillado y solo después de ser avergonzado y abofeteado públicamente por su propio padre. Las cicatrices de esos momentos todavía estaban allí. Siempre serían parte de mi historia. Un mapa de dónde había estado. Pero ya no dictaban hacia dónde iba. Miré hacia atrás, a través de la puerta de cristal, a la luz cálida y dorada del comedor, donde el sonido de la risa fácil de mi familia elegida aún resonaba. Miré a la increíble mujer que estaba a mi lado, la que había visto todas mis piezas rotas y nunca había intentado arreglarme, solo amarme. Feliz ni siquiera empieza a describirlo, dije. Mi voz gruesa con una gratitud tan inmensa que era humillante. Por primera vez en mi vida me siento completo. En ese momento de quietud, me di cuenta de la profunda verdad. Durante años, había lamentado la pérdida de una familia, pero me había equivocado. No había perdido una familia. Había escapado de una prisión, y ahora, finalmente, era libre para construir un hogar. La familia no se trata de sangre, no se trata de obligación o de apellidos compartidos, se trata de respeto, se trata de apoyo, se trata de estar ahí el uno para el otro en los buenos momentos y, lo que es más importante, en los malos, la familia no es algo en lo que naces, es algo que construyes. Es una elección consciente y diaria, durante tantos años. Había luchado por un asiento en una mesa donde nunca fui realmente querido. La decisión más grande y liberadora que jamás tomé fue dejar de luchar, dar la espalda a esa mesa fría y vacía, y salir a construir la mía propia. Y mi mesa, llena de la familia que elegí, rebosa de más amor, lealtad y risas genuinas de lo que jamás hubiera podido imaginar. Defenderme esa noche en la boda no fue un acto de venganza, fue un acto de supervivencia. Fue el momento en que finalmente, irrevocablemente, decidí que valía la pena luchar por mí mismo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz y bienestar? Comparte tu historia en los comentarios de abajo y no olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene.